Mis padres me convencieron de elegir una universidad privada, luego dejaron de pagar, y me ahogué en deudas. Decidí alejarme y ahora 7 años después. Yo, Antonio, 33 años. Crecí como el hijo del medio, y a veces eso puede parecer más una condena que una bendición, al menos en mi caso. Mi hermano mayor, Raúl, 35, siempre fue el orgullo de la familia. No es que no lo quisiera, al contrario, lo admiraba mucho de niño. Me gustaba usar su ropa cuando mis padres me la pasaban, me hacía sentir más cerca de ser él. Por otra parte Lisette, 32, mi hermana menor, era la princesa de la casa. Mis padres, tan obsesionados con las apariencias y el qué dirán, siempre encontraban una razón para destacar lo increíble que era cada uno de ellos. No es que fueran malos padres, pero había algo insidioso en su manera de actuar, algo que, con el tiempo, comenzó a carcomerme por dentro. Todo parecía estar diseñado para enaltecer a Raúl por las cosas más simples y para consentir a Lisette solo por ser la pequeña, mientras que yo, bueno, simplemente existía. Estaba allí, pero como si no importara. Era como una sombra entre ellos, como un mueble colocado en una esquina, siempre presente, pero invisible. Mis padres no es que tuvieran un hijo favorito. Tenían 2. Y yo no era uno de ellos. Al principio, no es que no me importara el trato desigual, sino que no quería verlo o quizá no era capaz de hacerlo. Quiero decir, he vivido con ellos toda mi vida, me han cambiado los pañales, me han dado de comer, soy consciente de ello. Pero darme cuenta de que su trato hacia mí era diferente y que, además, parecía no importarle a nadie, era algo que no lograba entender. Cuando era niño, yo veía normal que Raúl recibiera ropa nueva y yo heredara la suya. Mis padres no eran pobres, pero tampoco podía exigirles que me compraran ropa nueva. Lo tomaba como un vínculo, una forma de estar conectado con Raúl. Sin embargo, conforme crecimos, las diferencias comenzaron a ser más evidentes. Mi hermano siempre recibía lo mejor, y estaba claro que se lo merecía, tenía buenas notas, era el mejor en el equipo de fútbol, luego entró al de baloncesto, entrenó y también se convirtió en uno de los mejores. Se ganaba todo lo que le daban. Lisette, en cambio, no hacía nada para merecer lo que recibía, pero era la pequeña, la que todos teníamos que proteger, la consentida de la casa. En los cumpleaños, en Navidad o en cualquier ocasión especial, sus regalos eran siempre más grandes, más importantes, más caros. Me repetía a mí mismo que no importaba, que no estaba en competencia con ellos. Claro que me quejaba, pero mi madre me decía que no debía ser celoso, que los hombrecitos no debíamos ser tan emocionales. Y al ver que, dijera lo que dijera, nada cambiaba, terminé por dejarlo pasar. Mi hermano tenía excelentes notas, así que mis padres insistieron en pagarle la universidad, una privada. Decían que allí tendría mejores oportunidades, un futuro brillante. Cuando llegó mi turno, ya más consciente de mi lugar en la familia, decidí ir a una universidad pública. No tenía un expediente académico sobresaliente como el de Raúl, así que mi plan era estudiar, trabajar a medio tiempo, solicitar becas y vivir en una habitación modesta, todo dentro de mis posibilidades. Pero mis padres se opusieron. Insistieron tanto que terminaron convenciéndome de elegir una universidad mejor. No tan prestigiosa como la de mi hermano, pero al menos privada. Según ellos, ninguno de sus hijos estudiaría en una pública. No porque se preocupasen por mi educación, sino porque eso no se vería bien. Como si fuera un reflejo de que no tenían dinero, y lo que más les importaba era la imagen que proyectaban ante la familia, los amigos, los socios. Al final, acepté y me inscribí en una privada. Pero algo dentro de mí, llámalo sensatez o instinto, me decía que debía seguir buscando becas y un trabajo. No sabía si cumplirían su palabra ni por cuánto tiempo lo harían. Cuando llegó el turno de mi hermana, ella fue a la misma universidad carísima que mi hermano. Pero ese ya no era mi problema. Ni mi vida. Cuando Raúl cumplió 18, recibió un Audi A6 nuevo. Recuerdo la emoción en su rostro, como lo presumía con orgullo. Cuando llegó mi turno, en lugar de un coche, recibí excusas, que lo sentían, que habían tenido problemas financieros, que había deudas, que debían ahorrar para el futuro y demás. Ese fue, quizá, el primer golpe verdaderamente duro. Pero cuando Lisette cumplió 18, le dieron su propio Mini Cooper último modelo, con todos los extras.
Claro, porque, según mis padres, las cosas habían mejorado financieramente. Cuando supe que las cosas les estaban yendo mejor, les dije que también quería un coche. No tenía que ser nuevo, me conformaba con uno de segunda mano, algo que me fuera útil. Pero mis padres me dijeron que no podían comprármelo porque estaban pagando el alquiler de Raúl y sus años de universidad. Lo entenderás, ¿verdad?, dijeron, como si fuera lo más lógico del mundo. Asentí, pero por dentro sentí un vacío. Me repetí una y otra vez, es solo un coche. Pero no se trataba del coche, no realmente. Era el hecho de que, una vez más, yo no importaba. Los meses pasaron y mi pedido quedó en el olvido, como siempre. Raúl ya tenía su vida, y Lisette estaba ocupada siendo la princesa de la familia, mientras yo, como siempre, navegaba entre las obras de ambos. Pedí ayuda nuevamente, no porque me sintiera con derecho, sino porque, como cualquier estudiante universitario, tenía gastos, matrícula, alquiler, el transporte diario. Pero me dieron otra excusa. Esta vez era la boda de Raúl. $80.000, me dijeron, para una boda espectacular. Una boda que, según ellos, debía ser perfecta, porque Raúl se lo merecía. ¿Y yo? ¿Qué había hecho yo para no merecer ni una fracción de ese apoyo? Me esforzaba en la universidad, trabajaba en empleos de medio tiempo, a veces hasta en trabajos en negro para poder sobrevivir. Y mientras tanto, mis padres organizando una boda de lujo a mi hermano. Sabía que no eran pobres. Al contrario, tenían propiedades, dinero de herencias, su propia empresa. Pero cuando se trataba de mí, siempre había alguna razón, alguna excusa para no ayudarme. Meses después de la boda de Raúl, con la misma resignación de siempre, volví a pedir ayuda. Me estaban ahogando las deudas, los préstamos estudiantiles se acumulaban, y con lo poco que ganaba, apenas podía cubrir los intereses. Estaba trabajando tanto que ya casi no me quedaba tiempo para estudiar. Y en lugar de ayudarme, mis padres, con su usual tono paternalista, me dijeron que no podían porque Lisette estaba planeando casarse. Otra vez la misma excusa. Otra boda de lujo. Y también había que pagar el máster de Raúl. Era como si mi vida no tuviera valor en comparación con la de ellos, otra vez tenía esa sensación de que yo no importaba, y lo único que obtenía era esas palabras vacías. Regresé a mi habitación de un departamento compartido después de esa conversación. Me senté en la cama, mirando el techo, sintiendo una mezcla de tristeza, rabia y desesperanza. Me había esforzado tanto, había tratado de no quejarme, de entender sus razones, pero ya no podía más. Siempre había algo o alguien más importante que yo. Mi vida no tenía el mismo peso para ellos. Y entonces me di cuenta, si yo no importaba, ¿por qué debía seguir pretendiendo que todo estaba bien? Cuando mi hermana Lisette se casó a los 21 años, la boda fue un espectáculo, mucho más grande y lujosa que la de mi hermano Raúl. Costó $120.000. Para entonces, yo tenía 22 años y me sentía más perdido que nunca. Todos a mi alrededor parecían vivir en una burbuja de lujos y oportunidades, pero yo era como un espectador en mi propia vida, sin acceso a nada de eso. Sabía que habíamos crecido con privilegios, pero aquellos privilegios nunca parecían llegar a mí. La pregunta que siempre me rondaba era, ¿por qué me hacían esto? Tal vez no era realmente su hijo. Quizá era el hijo de algún hermano perdido y ellos solo me estaban cuidando porque eso es lo que hace la familia. Podría ser. Pero hace mucho busqué mi partida de nacimiento, y ahí estaban sus nombres. Eran mis padres. O tal vez el problema era otro. Tal vez no fui planeado. Tal vez no cumplí con sus expectativas. No lo sabía. Quizá ya no importaba. Quizá nunca les importé. Intenté decirme a mí mismo que no podía ser uno de esos hijos que se resiente por no recibir lo que quiere. Pero, cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de caprichos. No había recibido prácticamente nada en los últimos años, ni ayuda para pagar la universidad, ni para los libros, ni para la comida, ni siquiera para el transporte o el alquiler. Mientras Raúl y Lisette vivían cómodamente, yo me ahogaba en deudas. Tenía dos opciones, quejarme y ver si conseguía que me ayudaran o resignarme y aceptar mi realidad. Al final, hice lo que sentí que tenía que hacer en ese momento, me resigné y me alejé. Dejé de intentar, dejé de pedir.
Sentía que no tenía sentido seguir en una familia donde siempre sería el último en la lista de prioridades. ¿Por qué iba a quedarme? Ellos vivían rodeados de lujos y tranquilidad, mientras que yo apenas podía darme un pequeño capricho sin preocuparme por las deudas. Así que me prioricé. Sabía que tenía que esforzarme porque nada me sería regalado. Dejé de ir a las cenas familiares, de asistir a reuniones y cumpleaños. Solo aparecía de vez en cuando toda la familia estaba reunida. Si alguien preguntaba, siempre decía lo mismo, que estaba demasiado ocupado con el trabajo y los estudios. Y nada más. La situación empeoró cuando llegó el último año de mi carrera. Había pedido 2 préstamos más y acumulado otros 15.000 en la tarjeta de crédito. Ignoré las cartas de advertencia, hasta que empezaron a embargar mi cuenta de ahorros. Fue el golpe final. Mi deuda total ascendía a $95.000, por una universidad que no elegí, una que no era necesaria porque pude haber optado por una más barata o incluso una pública. Pero nada de eso importaba ya. La deuda era real. Y era mi responsabilidad. Y yo no podía más. Apenas tenía para comer. Suspendí el último año porque no podía concentrarme ni pagar los estudios. Necesitaba volver a matricularme y pagar un año más de alquiler cerca de la universidad. Sabía que, si no terminaba la carrera, jamás podría trabajar en el campo de la informática, que era lo que me apasionaba. Finalmente, me vi obligado a regresar a casa para pedir ayuda. No tenía otra opción. Cuando llegué, estaban todos reunidos, mi madre, mi padre y mis 2 hermanos, disfrutando de una parrillada, como en los viejos tiempos, como si yo nunca hubiera faltado, como si mi ausencia no hubiera significado nada. Había pasado más de un año desde la última vez que los vi, después de la boda de Lisette. Mi madre, al verme, dijo algo sobre no haberme avisado porque no contestaba sus llamadas. No quise escuchar más excusas y la corté antes de que terminara. Le pedí hablar a solas, pero mi padre intervino y dijo que si tenía algo que decir, lo dijera delante de todos, porque somos familia. Así que tomé aire y lo hice. Les dije que estaba en una situación desesperada. Tenía deudas, me habían embargado la cuenta, estaba durmiendo en el sofá de un amigo, tuve que dejar la universidad porque no podía concentrarme y no puedo dejar de trabajar porque tengo una inmensa deuda que pagar y que apenas tenía dinero para comer. Mis hermanos, con una expresión de sorpresa, me preguntaron por qué estaba en esa situación si mis padres me habían dado dinero igual que a ellos. Sin titubear, les respondí, ¿qué dinero? Mis padres intervinieron rápidamente, diciendo que habían ayudado a todos por igual. Sentí que algo en mi interior se rompía. Con calma, pero con un dolor acumulado que no podía ocultar, les dije que eso no era cierto. Les recordé cómo había tenido que pagar mi propia matrícula universitaria, cómo pedí ayuda varias veces y me dijeron que no podían porque estaban pagando la boda de Raúl y su universidad. Esperé pacientemente, pensando que tal vez, más adelante, recibiría algo de apoyo. Pero ese día nunca llegó. Cuando volví a pedir ayuda, me dijeron que tenían que ahorrar para la boda de Lisette y el máster de Raúl. ¿Y yo qué? Les pregunté. Ni siquiera me habían dado un coche cuando cumplí 18, como si hicieron con mis hermanos. No se trataba de exigir, sino de necesitar. Estaba ahogado, y mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Sentí una extraña mezcla de alivio y desesperación. Al fin estaba diciendo todo lo que llevaba años acumulando. Pero lo que vino después me destrozó. Mi padre, con una expresión de tristeza, me dijo que lo sentía, pero que no podían ayudarme en ese momento. Habían comprado 2 casas para mis hermanos porque ambos iban a tener hijos y querían asegurarles un futuro. Esas palabras me rompieron por dentro. ¿Cómo era posible? No era envidia lo que sentía, era otra cosa, algo más profundo. Aún después de haber puesto todo sobre la mesa, después de haberles dicho lo injusto que me parecía, ellos seguían priorizando a Raúl y Lisette. Me quedé en silencio. El dolor en el pecho era insoportable. No se trataba de que no hubiera dinero, lo había. Pero simplemente, una vez más, no era para mí. Era para ellos. Siempre para ellos. Mi hermana, Lisette, fue la primera en reaccionar, interrumpiéndome con palabras que, para ella, seguramente sonaban razonables. Me dijo que no creía lo que estaba diciendo,
que era difícil imaginar que nuestros padres me hubieran tratado de manera diferente a ellos. Papá y mamá siempre se han preocupado por nosotros, afirmó con esa seguridad que solo alguien que ha vivido siempre protegido y sin preocupaciones puede tener. Me miraba como si no entendiera cómo podía estar diciendo esas cosas. Sabía que no me entenderían. Sabía que Lisette y Raúl, habiendo recibido todo en bandeja de plata, no podían concebir lo que era tener que luchar por cada centavo, por cada oportunidad. Aún así, lo repetí, ¿qué dinero? Miré a mis padres a los ojos, desafiándolos a decirme si mentía. Papá, mamá, decidme si alguna vez me habéis ayudado desde que cumplí 18 años. Cuando pedí ayuda, me rechazasteis. No me comprasteis un coche, no pagasteis mi matrícula. Todo ha salido de mis propios préstamos, becas y trabajos a medio tiempo. Mis padres se miraron entre sí, titubeando, pero antes de que pudieran buscar una excusa, les pedí que revisaran sus cuentas. ¿Recordáis cuándo fue la última vez que me disteis algo? Yo no lo recuerdo porque nunca sucedió. El silencio que siguió fue denso, pero no duró mucho. Raúl, con su típica arrogancia, dijo que no creía una sola palabra de lo que decía. Mi hermana trató de suavizar la situación, diciendo que no sabía que me sentía así, pero que le costaba creer que nuestros padres me hubieran tratado de manera diferente. ¿Por qué harían eso?, preguntó, como si fuera imposible imaginarlo. La rabia que sentía en ese momento era indescriptible. Claro que no lo ves, le respondí. Porque tú y Raúl siempre lo habéis tenido todo. ¿Te acuerdas de los regalos de Navidad o de los cumpleaños? Vosotros recibíais los mejores regalos, bolsos de marca, el último iPhone. ¿Sabéis quién me compró mi primer móvil? Los abuelos, porque ellos sí veían la injusticia, aunque no podían hacer nada. ¿Vas a decirme que nunca te diste cuenta? Fue en ese momento cuando todo se desmoronó. Mi padre, que hasta entonces había estado escuchando en silencio, explotó. Mira, he hecho todo lo que he podido para dar una buena vida a mi familia, gritó. Si no estás conforme con lo que te he dado, entonces es mejor que te largues. Hoy estamos celebrando algo, y no queremos escuchar tu victimismo. Ya hablaremos otro día, pero ahora, lárgate. Esas palabras fueron la estocada final. Mi propio padre me estaba echando de casa, el lugar donde pertenezco, donde crecí. En ese momento, entendí que nunca importaría lo que dijera o hiciera. Mis padres no iban a reconocer que, a lo largo de los años, habían favorecido a mis hermanos, ya fuera por ceguera o porque simplemente no les importaba. No iban a admitir que, de los 3 hijos, yo siempre había sido el último en la lista de prioridades. Así que tomé una decisión, me iría, esta vez definitivamente. Dejé la casa de mis padres con la determinación de no volver. Ya lo había hecho antes, esta vez ya no dolería tanto. Cambié de número de teléfono, cerré todas mis redes sociales y abrí otras nuevas, sin dejar ningún rastro que pudiera relacionarme con mi antigua vida. Cambié de nombre y apellidos, si iban a olvidarse de mí, entonces yo también los olvidaría a ellos. Poco tiempo después, uno de mis amigos, que conocía algo de mi situación, me regaló una caravana. Era una de esas cosas que los amigos hacen sin esperar nada a cambio, y le agradecí desde lo más profundo de mi corazón. Con la caravana, al menos tenía un techo, y me instalé lo más cerca posible de la universidad. Decidí pausar mis estudios por 2 años para trabajar en 3 empleos diferentes. No era suficiente para saldar todas mis deudas, pero pagué más de la mitad. Luego ocurrió algo inesperado, jugué a la lotería, más por desesperación que por esperanza, y gané $35.000. Después de los impuestos, se quedaron en 26.000, pero aún así, era una pequeña fortuna en ese momento. Con ese dinero pude darle un respiro a mi situación financiera. No fue suficiente para liquidar todas las deudas, pero me permitió volver a matricularme en la universidad, esta vez en una pública. Finalmente, terminé mi carrera de informática. A pesar de todo, logré graduarme. No fue fácil, pero al menos ya no tenía que pedir ayuda a nadie. Conseguí un trabajo con buenas perspectivas. No era el trabajo de mis sueños, pero ofrecía un futuro prometedor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas podían ir a mejor. Hasta el día de hoy, no sé nada de mis padres ni de mis hermanos. No han intentado buscarme, o si lo han hecho, no lo sé porque me aseguré de desaparecer por completo. No me arrepiento.
No es que les guarde rencor, pero necesitaba cerrar esa parte de mi vida para poder avanzar. Cada día me recuerdo que, aunque la vida me haya tratado con dureza, pude salir adelante por mi cuenta. Y aunque el precio haya sido perder a mi familia, gané algo mucho más valioso, mi independencia y mi paz. Ahora vivo solo, pero en paz. Por fin estoy construyendo la vida que quiero, lejos de las expectativas y las comparaciones. Han pasado más de 7 años desde aquella última vez que vi a mis padres, cuando les dije que no quería nada de ellos, ni dinero, ni disculpas. Todo ha cambiado desde entonces, y la vida ha dado giros que nunca podría haber anticipado. Cuando llegó la pandemia, mi sector y como muchos otros también fueron afectados y dado que yo era de los más nuevos me quedé sin trabajo. Fue una época difícil para todos, pero tuve la suerte de haber ahorrado algo de dinero, y aunque seguía viviendo en la caravana, sobreviví sin demasiadas preocupaciones. Pero fue durante esa etapa que las oportunidades comenzaron a surgir. Un antiguo compañero de universidad, con el que mantenía contacto ocasional, abrió su propia empresa de desarrollo de aplicaciones, ciberseguridad. Me contactó durante la pandemia para ofrecerme un trabajo. No era mucho, en ese momento la empresa estaba él solo. Pero fue una ayuda valiosa en un momento en que todo se tambaleaba. Cuando el mundo empezó a volver a la normalidad, las cosas comenzaron a acelerarse. Mi compañero, que ya se había convertido en uno de mis mejores amigos, me propuso ser su socio. No lo pensé 2 veces. Decidimos compartir un departamento donde trabajamos durante los 2 primeros años, mientras poco a poco fuimos construyendo la empresa. Con el tiempo, crecimos. Empezamos a contratar más empleados, y cuando llegó el 3er año, ya éramos más de 15 personas. Decidimos alquilar una oficina con capacidad para 50 personas, lo cual nos parecía casi un sueño imposible. Pero el 4.º año, nuestra empresa ya contaba con más de 60 empleados. Hoy, 5 años después de haber empezado esa aventura, mi vida es completamente diferente. Soy socio y cofundador de una empresa exitosa que sigue creciendo. Tengo una vida que nunca imaginé. Todo esto se lo debo a mi amigo, que más que un socio, se ha convertido en un hermano. Le debo todo. Hace 2 semanas, mi amigo se casó. Era un día especial para él, y como era de esperar, su boda fue un evento lleno de emociones. Pero la vida tiene una forma extraña de ponerte frente a las cosas que creías haber dejado atrás. Entre los invitados, para mi sorpresa, estaban mis padres y mi hermana Lisette, acompañada de su marido. Mi hermano Raúl no estaba presente. Al verlos, lo primero que hice fue intentar ignorarlos. No quería iniciar un drama ni revivir el pasado. No obstante, no soy alguien que se esconde de las cosas, ya no, así que, cuando se acercaron a mí, mantuve una conversación cordial. Mi padre fue el primero en hablar. Me dijo que quería disculparse, que habían revisado todas las cuentas y se dieron cuenta de que mis palabras aquel día eran verdad, desde los 18 años, nunca habían pagado ni un solo dólar por mí. Se disculparon tantas veces que tuve que pedirles que se detuvieran. Les dije que aceptaba sus disculpas, pero que eso no cambiaba lo que había sucedido. Les recordé que aquel día, cuando me pidieron que me fuera, tomé su palabra al pie de la letra, y por eso desaparecí. Me preguntaron cómo estaba, cómo había sido mi vida desde entonces, diciendo que intentaron contactarme muchas veces, pero que nunca obtuvieron respuesta. Les expliqué que había pasado página, que si no me querían en su vida, yo tampoco los quería en la mía. Mi hermana, siendo la misma de siempre, me dijo que no dramatizara, que en las familias se dicen muchas cosas en momentos de tensión, pero que debía comportarme como un hombre y que deberíamos volver a ser una familia. La interrumpí rápidamente, con un tono firme: no voy a volver a lo que éramos antes, donde tú y Raúl siempre erais el centro mientras yo recogía las sobras. Estoy viviendo mi vida, y me va muy bien. No necesito que me pidáis perdón ni que intentéis arreglarlo ahora dándome lo que en su momento no me disteis. Lo siento, pero ya no necesito nada de vosotros. Es demasiado poco y demasiado tarde. Les dije que con mi propio esfuerzo había pagado todas mis deudas, comprado lo que necesitaba, y disfrutado de mis propios caprichos. Que no había nada que pudieran ofrecerme que pudiera cambiar lo que pasó. Antes de que pudieran responder algo más, me disculpé y me acerqué al brindis de mi socio. Durante su discurso, habló de los duros 5 años que habíamos pasado para llegar a donde estábamos.
Cuando fue mi turno de hablar, agradecí públicamente a mi socio, mencionando que, sin él, no sabría dónde estaría hoy. Incluso bromeé diciendo que quizás seguiría viviendo en la caravana que me salvó de tantos apuros, lo que provocó algunas risas. Agradecí también a mi esposa y a mi hija de 1 año, quienes estaban presentes. Sentí las miradas de mis padres mientras mencionaba a mi familia, pero ya no me importaba. Sabía que tenían preguntas, pero yo ya había dado mis respuestas hacía mucho tiempo a quienes de verdad se lo merecían. Al terminar, le dije a mi socio que tenía que irme. Él vio a mis padres y entendió rápidamente la situación. Me fui con mi esposa y mi hija, sabiendo que había cerrado ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Gracias por escucharme, de verdad. A veces, es necesario contar la historia completa para recordar lo lejos que hemos llegado. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.